prometido para este. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mi nombre es Natalie de Jesús, desde acá de República Dominicana. Le mando un gran saludo a cada persona, a cada ministerio, a cada pastor de allá de Perú. Voy a estar exponiendo la palabra del Señor en Mateo 12:25, gloria a Jesús. Y las palabras de Dios se van a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Señor, gracias por tu palabra. El Señor aquí no está hablando a través de su palabra, es el mismo Dios que habla a través aquí en su palabra. Y está hablando en un momento que Él hizo un milagro, donde una persona que era ciega y era sorda. Pero los fariseos, automáticamente Jesús hace este milagro, comienzan a blasfemar contra el Espíritu Santo y la misma persona del Señor. Y Él mismo le dice: ningún reino dividido contra sí mismo podrá prevalecer. Y aquí el Señor nos está llamando a la unidad, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual, pero más en lo espiritual. Tenemos que tener una coinonía, tenemos que tener unión, gloria a Jesús, porque aquí el Señor nos está diciendo: ningún reino dividido podrá prevalecer. Y me llama mucho la atención este versículo, porque muchas veces dentro del mismo pueblo de Dios hay desánimo, hay divisiones, y a veces queremos tirar la toalla por las mismas condiciones que vivimos a diario. Pero aquí el Señor nos está diciendo que nosotros como cristianos también tenemos que unirnos. También algo muy importante es que cuando están en aquel momento todos los discípulos en el aposento alto, gloria a Dios, ellos estaban ahí, unánimes juntos. Hermoso. Unánimes juntos, esperando que descendiera el Espíritu Santo. Y Él descendió. Pero me llama la atención que ellos estaban juntos, unánimes. Y ahí fue que el Espíritu Santo de Dios pudo descender. ¿Por qué? ¿Cómo estaban unánimes? Estaban juntos, en armonía. La unidad, gloria a Dios, de la iglesia, mueve el corazón de Dios. Y ahí está su presencia, donde hay unidad, gloria a Dios. Donde hay coinonía, bendito es el nombre del Señor. La iglesia necesita volverse a la unidad, volverse a la coinonía, a la empatía, a la familiaridad, gloria a Dios, para que la presencia de Dios pueda descender sobre nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Sin unidad, la iglesia pierde fuerza. Sin unidad, la iglesia va desfalleciendo. Y no es que vivamos juntos ni que estemos de acuerdo con algunas cosas que vemos. No, pero que tratemos de sobrellevar la situación. Que tratemos de vivir, gloria a Jesús, con nuestras personas, con nuestros ideales. No es que estemos de acuerdo en todo, pero que podamos vivir en unidad. Que si hay algún desacuerdo, podamos hablarlo a la mesa y podamos ponerlo en algo, en oración, y que podamos sobrellevarnos unos a los otros, como dice la Biblia. El problema es que muchos de nosotros queremos saber la Biblia, pero es para predicarla, no para vivirla. Y tenemos que vivirla antes de que predicarla, porque solamente con tu ejemplo tú puedes predicar. Tú puedes predicar caminando, llegando a un lugar, y con tu testimonio tú puedes predicar, gloria a Dios. Tú puedes hablar de Dios con tu testimonio, porque Juan el Bautista, gloria a Dios, predicó con su ejemplo, con su testimonio. Entonces, si tú no tienes la palabra,
dentro de ti para tú vivirla, ¿cómo lo vamos a hacer? Otro punto muy importante que la iglesia está perdiendo y es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es imposible sin fe agradar a Dios. Tenemos que tener fe y vivir por fe. La fe es la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella no se ve, pero la fe hace un gran trabajo en lo que tiene que ver con la unidad. Porque cuando se fusiona en la iglesia del Señor, hace cosas grandes, hace cosas maravillosas con esta fusión, la fe y la unidad. Entonces, el Señor nos está mandando a tener fe y unidad. Porque la fe trae una coinonía, gloria a Jesús. Caminando juntos podemos. En unión podemos. Cuando la fe se une, dejamos de pelear entre nosotros y entonces peleamos a favor del reino de Dios. Que eso es lo que el Señor quiere. Que peleemos a favor del reino. Que nos unamos, iglesia. Es tiempo de unirnos. Cristo viene. El enemigo está ganando ventaja porque el reino de las tinieblas trabaja en unidad. Y por eso que muchas veces ellos son más efectivos que los mismos cristianos. Y me perdonan. Porque es que ellos andan unidos. Pero la iglesia se ha levantado una persecución entre hermanos que no está bien. Debemos ser empáticos, debemos ser humildes. El Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Gloria a Dios. Y si Él dice que aprendamos de Él, es porque tenemos que vivir como Él vivió. Una de las cosas que yo quiero es vivir como Él vivió. ¿Qué harías tú, Señor, en este panorama, en este mover, en esta situación? ¿Qué tú harías? Y eso es lo que Dios quiere, gloria a Jesús. Unidad más fe es el final, gloria a Jesús. Hay un Dios, gloria a Jesús, que nos está observando. Hoy Dios nos llama a soltar el orgullo. Hoy Dios nos manda a soltar, gloria a Jesús, el juicio, la división. Debemos volver nuestros corazones a Dios. Debemos caminar como el Señor caminó y confiar en su propósito. Debemos confiar en su propósito, gloria a Jesús. En lo que Él quiere para nuestras vidas. En lo que Dios hizo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos aquí con un propósito en la tierra, con el cual debemos, gloria a Jesús, hacerlo visible. La humildad en el pueblo de Dios está escaseando porque hay algo que debemos entender. Y es que esto no es del que corra, sino de quien Dios tenga misericordia. La unidad, gloria a Jesús, es algo muy importante en el pueblo del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Unidos en la fe podemos cumplir el propósito de Dios. No solo es estar juntos, sino es caminar en una misma fe, en un mismo sentir, en una misma visión, gloria a Jesús, en un mismo espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Caminar en un mismo espíritu, en una misma fe, en una misma visión. No podemos en iglesia estar dividida. Ya debemos de ver los tiempos como están, que Cristo está a la puerta. Cristo viene. Debemos, aleluya, unirnos más en estos últimos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. También la fe es el motor que sostiene la unidad. La fe es el motor que sostiene la unidad. Gloria a Dios. Esta fe que nos ayuda, bendito sea el nombre del Señor, a seguir hacia adelante. Aunque no vemos, podemos creer. Y cuando podemos creer, aleluya, entonces las cosas comienzan a suceder. ¿Por qué comienzan a suceder? Porque hay fe, gloria a Jesús.
¿Por qué comienzan a suceder? Porque el Señor, aleluya, está viendo que nosotros no estamos viendo con nuestros ojos normales, sino con nuestros ojos espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. La fe no se ve, pero sí se siente en nuestros corazones. Aleluya. La fe debe ser un estilo de vida. La fe no podemos activarla por momentos. Hoy tengo fe porque quiero un carro, porque quiero aquello. No. ¿Por qué? Porque en todo momento la fe tiene que mantenerse activa en nuestros corazones, en nuestras vidas. Debe ser un caminar, gloria a Dios. Uno de los más grandes milagros, como le decía, aconteció en aquel lugar cuando descendió el Espíritu Santo. Ahí descendió de una manera poderosa. Aleluya. El Espíritu Santo quiere unidad. Quiere unidad. Quiere que nosotros vivamos unidos, como hermanos que somos. ¿Cómo mañana vamos a estar delante de su presencia? Ya todos en el cielo, hola. Y aquí en la tierra no nos llevamos entre nosotros. El Señor quiere unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un versículo que me llama mucho la atención. Gloria a Jesús. Y es, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, donde habla que no andan dos juntos. Está en Amós 3:3. Y dice que no andan dos juntos si no están de acuerdo. Oiga, no andan dos personas juntas si no están de acuerdo. A veces cuando vamos a ministrar, que nos toca ministrar, andamos, y por una persona muchas veces que va con un pensamiento de mal o tiene alguna situación en su vida espiritual, vemos cómo no tenemos la victoria ni la efectividad que fuimos a hacer en aquel lugar y con el trabajo que fuimos a hacer en aquel lugar, porque no anda en un mismo espíritu, no anda en un mismo sentir. Mi pastora siempre nos dice antes de salir, tenemos que unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma visión, para que podamos ver lo que Dios nos quiere mostrar en aquel lugar, lo que Dios va a hacer en aquel lugar, para que lo haga con poder y gloria. Entonces, si usted no está de acuerdo con su hermano, mejor no vaya a cualquier misión que Dios le mande a hacer. Espérese ahí hasta que usted tenga el mismo sentir y tenga esa misma pasión y esa misma visión de trabajar en ese momento para Dios. Porque no andan dos juntos si no están de acuerdo. Entonces la Biblia hoy nos está llamando a la unidad, a caminar en fe, a caminar con el propósito con el cual nacimos aquí en la tierra. Porque en aquel momento le vamos a dar cuenta al Señor. En aquel momento no hay excusas. En aquel momento no va a haber momento para arrepentirse. Usted va a tener que dar y mostrar lo que usted hay en ese momento, lo que usted hizo aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, en un mismo espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Está clarito. La Biblia tiene muchos versículos, muchas maneras de hablar de la unidad. Y quiero leérselo de nuevo, porque me gusta. Solícito es guardar la unidad del espíritu en un vínculo de la paz, en un mismo cuerpo, un mismo espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Ven? O sea que
Aquí está más que claro y evidente lo que Dios nos está hablando, pueblo, cuerpo, pastores, líderes, profetas, misioneros, evangelistas. Gloria a Dios, pueblo del Señor. Dios nos está hablando acá. Un mismo espíritu, una misma fe, una esperanza viva por la vocación, con la vocación que Cristo nos mandó a hacer. Hacerlo con amor, hacerlo con devoción, porque es para Dios. Todos estamos aquí trabajando para Dios, dando lo mejor de nosotros, iglesia. A veces sin poder y sin querer, pero el Señor nos motiva a hacerlo. Porque hay momentos que no queremos hacer, pero tenemos que hacerlo por la vocación que Dios ha puesto en nuestros corazones. Una misma fe, un mismo sentir, la unidad, gloria a Dios, de la iglesia, para que el poder de Dios pueda descender en nosotros. Muchas veces no tenemos el poder que Dios quiere que tengamos, y es porque no tenemos la unión, no tenemos esa coinonía. ¿Cómo va a descender el Espíritu Santo en un pueblo dividido? ¿Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo? No, el crecimiento lo da Dios. Santo eres Dios. El crecimiento lo da el Espíritu Santo de Dios. Iglesia, despertemos. Despertemos, que Cristo viene, aleluya. Cristo viene por un pueblo unido. Viene por una iglesia no dividida, viene por su cuerpo. Gloria a Dios. Sigamos hacia adelante. Sigamos, con Él todo lo podemos. No nos rindamos, gloria a Jesús. Yo quiero hacer una oración, bendito sea el nombre del Señor. Por la oración es por la unidad, gloria a Dios, y también por la emisora Perú Ora, gloria a Jesús. Padre, aquí vengo delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que solamente soy un simple vaso delante de ti. Amado de mi alma, te pido, Dios, por la emisora Perú Ora, para que sea usted siguiendo poniendo su gracia y uniendo cada persona que debe estar en este ministerio de oración. En el nombre poderoso de Jesús, que su gracia y que su misericordia y su benevolencia caiga sobre esta emisora cada día más, Señor, como lo ha hecho hasta ahora, Espíritu Santo de Dios. Padre, te presento cada pastor, cada líder, cada misionero, Señor. Padre, en esta hora, Padre, te pido que lo guarde, que lo cubra, Señor, y que tu presencia sea con ellos y con su familia. Que tú seas trayendo, Padre de gloria, todas las bendiciones que tú has prometido para este lugar, para ese lugar, para esas personas, Dios de gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, también oro, Señor, aleluya, Padre de gloria, por Perú, para que sea usted trayendo la unidad, trayendo el amor, Señor, aleluya, y que puedan unirse, Dios mío, y que podamos unirnos, Señor, alabanza, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, aleluya. Perú no está solo, Perú tiene un pueblo aquí en Dominicana que clama, aleluya, y que le pide misericordia al Señor, aleluya, por aquella nación. Oh, Espíritu Santo de Dios, Perú está en tus manos. Perú no está sola, aleluya. Esa nación está en tus manos, así como está Israel, Padre de gloria. Así como tú cuidas a Israel, así tú cuidas a Perú. Oh Señor, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Dios me le bendiga.
Dios lo bendiga, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. Bueno, cualquiera sea el horario que usted, amigo pastor, amigo asociado del Ministerio Asociado Perú Ora que preside el pastor William allá en Chimbote, Dios lo bendiga grande y poderosamente. Le saluda el apóstol Rodney López desde Lima, Perú. Queríamos hablar, traerte esta palabra. Yo creo que va a bendecir nuestras vidas, sabiendo de que estamos ya para culminar el año 2025 y estamos ya a las puertas de entrar a este 2026, donde creo que Dios va a hacer cosas muy poderosas en muchos ministerios, y yo creo que es el tiempo que nosotros como pastores, como líderes, como ministerios, como concilios, como denominaciones, como organizaciones, es el tiempo de venir a entrar en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, en ese tiempo de la unidad, en ese tiempo donde la iglesia de Cristo, el cual la cabeza es nuestro Señor Jesús de Nazaret, el cual nosotros nos unifiquemos y juntos levantemos la bandera de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Estamos terminando ya este año y yo quiero compartir esta palabra muy poderosa, sabiendo que los días están siendo muy difíciles, los días están muy duros, y creemos de que Dios, en medio de la dificultad, de los problemas, de las situaciones adversas, Dios se va a manifestar grande y poderosamente a favor de su iglesia. Pero algo que quiero compartirles y llamar a este tiempo de la unidad. Estamos culminando este año y creo fielmente que tenemos que romper esas estructuras, esa religiosidad, ese paradigma, ese dogma, para poder entrar en un año lleno de la bendición de parte de nuestro amado Dios. Dios quiere bendecirnos, pero Dios va a bendecir a aquella iglesia que está unida. La iglesia es usted, amigo líder, amigo ministro de Dios, pastor, profeta, evangelista, maestro, cualquiera sea el título. Dios nos está llamando a la unidad de la iglesia de Cristo. Quiero que me escuche en el libro de Deuteronomio capítulo 1, versículo 20, dice la Biblia: entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Quiero hablarte de la tierra que Dios entregó al pueblo de Israel. Dios le entregó la tierra al pueblo de Israel. Lo que Dios quería de que ellos tomaran la tierra en posesión, porque ya Dios le había entregado, ya había una palabra decretada en el cielo, el cual todos nosotros tenemos que tomar esa palabra y ponerlo por obra, tomarla en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero me llama la atención que a pesar de que ellos tenían una palabra de parte de Dios, ellos tuvieron dudas, la incredulidad siempre en el corazón del pueblo de Israel hizo de que ellos hablaran a Moisés y buscaran 12 príncipes, 12 líderes, 12 hombres que vayan como espías a reconocer la tierra que ya Dios le había entregado. Aquellos 12 hombres, entre ellos había un hombre llamado Josué, un joven, junto con Caleb, el cual tenía un espíritu diferente, un espíritu lleno de la presencia de Dios. Pero había 10 personas más, 10 príncipes más que tenían otro espíritu muy diferente al de Caleb y al de Josué. Pero me llama la atención que la información que ellos trajeron, porque los 12 fueron a reconocer la tierra. Los 12 vieron las mismas cosas.
Los 12 vieron el mismo panorama. Los 12 vieron lo que había en esa tierra donde fluía leche y miel, en esa tierra donde había abundancia, en esa tierra donde era bendecida, era prosperada. Pero lo que ellos vieron, los 10 espías, vieron cosas diferentes a lo que estaban viendo nuestros hermanos Caleb y Josué. Me llama la atención porque los 12 fueron a ver una tierra buena que Dios ya había entregado al pueblo de Israel. Pero estos 10 trajeron una información negativa, trajeron una información diferente a la que traía Josué, a la que traía Caleb. Y yo quiero que entienda esta parte, que tanto Josué y Caleb, ellos tenían un solo sentir, un solo pensamiento. Ellos sabían de que Dios les había entregado la tierra, sabían de que la tierra era demasiada buena, a pesar de que podría haber gigantes. Ellos no lo veían como gigantes, ellos veían que ellos podían vencer a aquellos gigantes. Ellos veían las cosas muy diferentes. El panorama para ellos era totalmente diferente al panorama que veía estos 10 príncipes. Me llama la atención que estos 10 príncipes, estos 10 hombres, estos 10 jóvenes, influenciaron en el pueblo de Israel. Influenciaron, trajeron palabras negativas, trajeron fracaso, trajeron derrota al corazón del pueblo de Israel, y prácticamente influenció, y al influenciarles los llevó a la derrota, los llevó al fracaso, porque más de miles de personas murieron, sobre todo los que tenían de 20 años hacia adelante, fueron los que murieron y no entraron a la tierra prometida. Yo te digo y te invito en esta noche, en esta mañana, en esta tarde que tú vas a poder escuchar este mensaje, te invito a la unidad, a la unidad. Yo sé que la unidad del cuerpo de Cristo está muy resquebrajada, está muy rota por las diferentes circunstancias que ha habido, qué sé yo, pero yo creo que ese es el tiempo de sanar heridas, yo creo que ese es el tiempo de restaurar los corazones de los líderes, de restaurar el corazón de las autoridades, y de que podamos unirnos en oración, en ayuno, teniendo un mismo sentir, de que la iglesia de Cristo nuevamente vuelva a conectarse en la presencia de nuestro amado Dios. Yo quiero que me entiendas, estos 10 príncipes, estos 10 jóvenes, influenciaron sobre muchas personas, pero yo te digo, esas personas también tenían su decisión, porque la gente puede influenciar mucho, pero estaba en la decisión de aquellas personas también, para que ellos puedan tomar una decisión de tomar la tierra, pero ellos se dejaron influenciar. Algo que tenemos que entender, que nosotros no debemos dejarnos de influenciar, debemos ver lo que Dios quiere con la iglesia de Cristo.
Bendiciones para todos, les habla el pastor Jeffer de Viagóngora de la Iglesia Cristiana Nuevos Comienzos, ubicada allí en la ciudad de Piura. Me encuentro el día de hoy en Bogotá, Colombia. Agradezco a Dios por la vida de los pastores William y Beatriz Infantes y todo su maravilloso equipo de trabajo como lo es Perú Ora. Gracias por extender esta hermosa invitación para ser parte de este tiempo especial de oración y de ministración en la palabra. Así es que quiero empezar orando, dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios por su eterna salvación para cada uno de nosotros. ¿Y qué tal si cierras los ojos conmigo y elevamos esta oración? Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos muchísimas gracias por este tiempo especial, Señor, en el cual nos permites estar en tu divina y en tu santa presencia. Damos gracias a la persona del Espíritu Santo, que es el que dirige todas las cosas. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres tú quien nos guía, nos revela, nos llevas hacia toda verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Gracias porque en Cristo tenemos entonces al Padre, y gracias porque teniendo la humildad, pero también la fe y la certeza de esto, podemos avanzar hacia lo que verdaderamente tú quieres. Es tu deseo y tu voluntad para este tiempo, Señor. Te agradecemos, Padre del cielo, y te agradezco, Dios mío, por cada una de las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este preciso instante. Que sea tu Santo Espíritu ministrando e impartiendo a cada uno de acuerdo según su necesidad. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero dar una breve introducción. Dice de la siguiente manera: la unidad no es una opción para la iglesia, sino un mandato de Dios. Sin embargo, la verdadera unidad solo es posible cuando está firmemente fundada en una fe común en Cristo. En un momento marcado por la división, la iglesia está llamada a reflejar la unidad que nace del Espíritu Santo y se sostiene a través de la fe. Pues sí, amado pueblo de Dios, pues sí, cuerpo de Cristo, se hace necesario para estos tiempos hablar de la unidad. Se hace necesario porque vivimos en tiempos donde todo está tan fracturado, todo está tan fisurado, por decirlo de alguna manera. Estamos viviendo tiempos donde cada quien está buscando ir hacia una dirección diferente y contraria, y desafortunadamente hablando, en muchos lugares se ha perdido el rumbo correcto, y ese rumbo es Cristo Jesús. Así es que la esencia de este video, o lo que pretendemos a través de este momento de impartición, es que podamos entender la importancia de la fe y la importancia de la unidad, y viceversa. Necesitamos tener la fe puesta en Cristo, y si estamos en Cristo, entonces vamos a comprender marcada y categóricamente los principios, los lineamientos de la unidad. Amén. Así es que quiero compartir, ¿verdad?, una breve reflexión en estos minutos que se me permite compartir e impartir a cada uno de ustedes, y quiero dedicar estos momentos para hablar sobre la unidad fundada en la fe. Es importante que tengamos en cuenta esto, escúchalo muy bien: la unidad fundada en la fe. Hay un texto base, lo encontramos en la carta de Efesios, en el capítulo 4, versículo 1 al versículo 6, y dice entonces la escritura de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo perfecto de la paz. Qué importante es lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí, ¿verdad? Escribió a la iglesia de Éfeso. Dice: yo pues, preso en el Señor. Es decir, un siervo 100% dependiente de Dios. Dice: yo ruego que anden de forma digna, de acuerdo al llamado que Dios les ha hecho. Dice que con humildad, con mansedumbre, pero algo muy importante, soportándose siempre, o soportándonos los unos a los otros con gran paciencia y con amor. Y dice aquí solícitos, es decir, diligentemente.
Estamos llamados a guardar la unidad en el Espíritu Santo y sobre todo en el vínculo de la paz. Entonces, la unidad cristiana no es solamente una idea humana, sino es un llamado divino. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia a vivir de manera digna del Evangelio, cuidando de la unidad en el Espíritu Santo, que es el que la produce. La unidad se sostiene y se fortalece por una fe común en Cristo Jesús, lo que hablábamos hace un momento en la introducción. Quiero compartir algunos puntos principales que nos dan claridad al respecto sobre este tema tan fundamental y más en estos tiempos. Número 1, la fe nos une en un solo cuerpo. En el hebreo emuná, la emuná nos une en un solo cuerpo. Y entonces dice Efesios capítulo 4, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la fe en Cristo nos incorpora a un solo cuerpo espiritual. No somos una colección de individuos aislados, por ahí que cada quien busca avanzar hacia lo que le cree conveniente o hacia lo que piensa que está bien, sino somos una familia espiritual, vuelvo a hacer énfasis, unida por el poder del Espíritu Santo. Entonces dice, y quiero compartir contigo algunos otros versículos de la Biblia respecto a este precioso tema. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se unen, ¿verdad? Y a todos, perdón, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice también, ahí mismo en 1 Corintios, pero en el versículo 27, vamos a saltarnos al versículo 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar estos dos pasajes de la Biblia? Entonces dice que la fe nos recuerda que todos dependemos del mismo Señor y que cada creyente es valioso dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos recuerda la fe, amados hermanos, amado cuerpo de Cristo, amada iglesia del Señor, amado pueblo de Dios? Que todos dependemos del mismo Señor, que es nuestro mismo Salvador y Redentor, y que cada uno de nosotros somos valiosos dentro de su cuerpo, dentro de su plan, dentro de la visión divina. Número 2, la unidad es un llamado cristiano. Si tú y yo nos hacemos llamar cristianos y creemos que gracias a creer en Cristo Jesús hemos llegado a ser hijos de Dios, como bien lo dice su palabra, entonces la unidad es un llamado de Cristo, es un llamado cristiano. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, y vuelvo a reiterarlo, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Sí, mis amados hermanos, vivimos tiempos donde dentro de los mismos, ¿verdad? O las mismas denominaciones, el mismo mover, o como se denomina secularmente, dentro del mismo rubro, no hay esa paz. Unos se quieren carcomer con los otros, unos están compitiendo con nosotros, unos están diciendo yo pienso que es negro, otros dicen yo pienso que es blanco, olvidando la sana doctrina, la sana y la correcta interpretación. Pero a través de esta palabra tú y yo tenemos que volver a las sendas antiguas. Debemos de ser humildes como Cristo Jesús fue humilde, a reconocer que solos no podemos, que necesitamos en el vínculo de la paz, que es un don y es un fruto del Espíritu Santo, la paz, que seamos portadores de paz, que en nosotros evidencie esa paz, esa humildad para reconocer que solos no podemos, que somos uno en Cristo y que Cristo es uno en nosotros. La unidad no se mantiene automáticamente. Esto es interesante. Requiere una actitud intencional de humildad y también de humanidad, paciencia y amor, reflejando el carácter de Cristo Jesús. Dice Colosenses, quiero citar Colosenses capítulo 3, versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Necesitamos revestirnos de Dios. Recordemos que la palabra dice que Dios es amor y necesitamos nosotros estar vestidos de amor para poder tener, ¿verdad?, los unos con los otros esa unidad
que es la voluntad de Dios, ese vínculo perfecto. El amor es el lazo, escúchenlo bien. El amor que desciende del corazón de Dios es el lazo que mantiene a la iglesia unida aún en medio de las diferencias. Claro, tú sabes, como coloquialmente se dice, los dedos de la mano no son iguales. Podemos tener muchas diferencias, podemos discrepar en varias cosas, pero jamás en la fe y en la unidad. Esto es muy importante, que para estos tiempos, que sin lugar a dudas son los últimos, tengamos nosotros como pueblo de Dios esto muy, pero muy presente. Quiero entonces también tocar el punto número 3, que dice: la fe compartida fortalece la unidad. Estamos apuntando hacia un mismo Señor, hacia un mismo Redentor, hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, entender este tercer punto, este tercer principio, la fe compartida fortalece la unidad. Entonces, entendemos que es un Señor, que es una fe y que es un bautismo, de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 5. La iglesia permanece firme, escúchelo bien, cuando su fe está centrada en un solo Señor. Esta fe común produce unidad de propósito y dirección espiritual. Entonces tú y yo, amado hermano, hermana, consiervo, pueblo de Dios, donde quiera que me estés viendo, Efesios capítulo 4, versículo 5 dice: un Señor, no diferentes señores. Dice: una fe, no diferentes tipos de fe, una sola fe y un bautismo, por el cual nosotros decidimos, ¿verdad?, bajar a las aguas para renunciar a nuestra naturaleza caída, pecaminosa, adámica, y resucitar a la nueva vida de Dios. De acuerdo como dice el apóstol Pedro, recordemos que ahora estamos, ¿verdad?, alineados a la naturaleza divina. Entonces la iglesia permanece unida, permanece firme cuando la fe está fundamentada solo ¿en quién? En Cristo Jesús. Es una fe común, produce propósito, vuelvo a repetirlo, y dirección espiritual. Dice la carta de Filipenses capítulo 1, versículo 27. Escúchenlo bien. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hay un dicho muy común que dice: la fe, ¿verdad? Perdón, la unidad, dice, la unidad hace la fuerza. Para combatir todas las fuerzas de las tinieblas, todo lo que ahora mismo está azotando a nuestras ciudades, a nuestras naciones, a nuestros pueblos, a la sociedad en general, a las familias. Necesitamos estar unidos, como dijo el apóstol Pablo: solamente que os ruego que nos comportemos. Mis amados hermanos, estamos llamados a comportarnos al más alto nivel, porque la sangre de Cristo nos dignificó. Si Él nos dignificó, debemos de comportarnos a la altura. Entonces dice: como es digno del evangelio, es decir, de las buenas nuevas, que son las buenas noticias de Cristo Jesús. Dice: que estéis firmes en un mismo espíritu. En un mismo espíritu. El Señor no va a venir por denominaciones. El Señor no va a venir por personerías jurídicas. El Señor no va a venir, ¿verdad?, a llevar lo que está quebrado, lo que está quebrajado, lo que está dividido. No. Él viene a buscar un remanente fiel que se ha guardado en santidad, en fe y en unidad. Dice: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El evangelio, más que nunca, en estos tiempos, a lo largo de la historia, ha sido perseguido el evangelio, pero no, ¿verdad? No podemos ignorar que lo que está pasando, no solamente allí en África, no solamente en Medio Oriente, sino lo que está ocurriendo ahora mismo, sí, en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Es un despliegue demoníaco terrible, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. El evangelio está siendo burlado, está siendo atacado. Sin embargo, jamás el enemigo podrá salirse con la suya. Pero nosotros somos siervos de Dios. Hemos sido lavados y comprados por la sangre de Cristo, por el sentido común que nos conlleva lo que Cristo Jesús, ¿verdad?, hizo por nosotros en la cruz. Debemos de estar unidos y combatir a la manera de Dios por la fe del evangelio, de las buenas nuevas de salvación.
Quiero también compartir rápidamente lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Y persevera, es decir, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Necesitamos unirnos pastoral. Necesitamos unirnos pastores. Necesitamos dejar las diferencias a un lado. Necesitamos alinearnos, si se hace necesario, alinearnos nuevamente a la voluntad de Dios. Es muy interesante lo que dice aquí Hechos capítulo 2, versículo 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era esa doctrina? ¿Cuál era esa enseñanza? Las buenas nuevas de Cristo Jesús. No había ahí ruptura, no había división, todos avanzaban en el mismo espíritu, en un mismo sentir, tenían comunión, partían el pan, oraban juntos. Así es que no seamos reacios cuando nos están invitando a una vigilia, cuando nos invitan a participar a un evento de unidad, porque el mundo solamente va a reconocer y va a creer en Cristo cuando vea a una iglesia unida, pastores que se aman, que no están compitiendo, que saben perfectamente que no hacen lo que hacen por lucrarse, sino lo hacen porque han sido llamados, porque aman al Señor, porque esa es su prioridad, porque han entendido y hemos entendido que nuestro ministerio no consiste en estar detrás de las migajas, detrás de las obras del mundo, detrás de las glorias que este mundo puede ofrecer, los beneficios. Si hay que sufrir por Cristo, sufriremos. Si hay que vivir con el estómago lleno, viviremos. Si hay que vivir con el estómago vacío, también. El apóstol Pablo dice: he sido enseñado para vivir en toda circunstancia. Hay tanta necesidad, pero a la par hay tanta incompetencia, que el Señor sí a ti y a mí nos está llamando a asumir esta gran responsabilidad. Cuando la fe es compartida y vivida, escúchese bien, amado siervo, amada sierva del Señor, cuando la fe es compartida y vivida, la unidad se fortalece y la iglesia entonces crece espiritualmente. Necesitamos una iglesia fortalecida en la doctrina, fortalecida en lo espiritual. Desgraciadamente tengo que decir que ahora mismo muchas iglesias se han convertido en centros de entretenimiento, pero no es de alarmarse, no estoy atacando a nadie, porque es uno de los principios para poder realizar este video. Lo que quiero decir es que se hace necesario que esto ocurra en los últimos tiempos, pero tú y yo estamos llamados a permanecer unidos en amor, en fe, en propósito, sin importar el rótulo de tu iglesia, sin importar cuál es esa denominación. Estamos llamados para defender la fe, pero manifestando el amor de Cristo Jesús. ¿Qué podemos concluir entonces, amados, de todo esto? Dice el Salmos 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La unidad fundada en la fe glorifica a Dios y muestra al mundo el poder transformador del Evangelio. Una iglesia unida es una iglesia fuerte, viva y llena del amor de Cristo. Entonces tengamos muy presente esto, mis amados. Una unidad o la unidad fundada en la fe de Cristo, glorifica al Padre, glorifica a Dios. ¿Qué hace? Muestra al mundo el poder transformador del Evangelio. Necesitamos mostrar el poder del Evangelio sí o sí. Una iglesia unida es una iglesia fuerte, es una iglesia viva y llena del amor de Cristo. ¿Cómo vamos a poder contrarrestar el mal? Con el bien. Estamos llamados a contrarrestar el mal con el bien. Así es que quiero retroalimentar brevemente para que de ahí cerremos este tiempo en oración. Número 1, la fe nos une en un solo cuerpo. Número 2, la unidad es un llamado cristiano, es el llamado de Cristo. Número 3, la fe compartida fortalece la unidad. Fortalece la unidad. Mis amados, necesitamos estar unidos en oración, en amor, en fe, en coinonía, en compartir, aún en el mismísimo dolor o sufrimiento. Todo por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, por las buenas nuevas de salvación
que es el único remedio, que es la única solución para este mundo que se está perdiendo. Amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy muchas gracias por el Ministerio Internacional Perú Ora. Muchísimas gracias por sus presidentes, el pastor y la pastora William y Beatriz Infantes, por el grupo maravilloso de trabajo, Señor, que con tanta fe y esfuerzo, Señor, perseveran hacia adelante, y me uno, Señor, porque hacemos parte de este maravilloso equipo. Nos das el placer y el privilegio de ser parte de este maravilloso equipo allí en Piura, Señor, donde siempre se está orando, se está intercediendo, se está vigilando, se está ayunando, se está clamando por la unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Padre del cielo, te pedimos perdón por toda la ignorancia, la negligencia, la incompetencia y todo aquello, Señor, que ha sido tropiezo, Señor, para que muchas cosas, Señor, avancen. Dios del cielo, nosotros somos embajadores de tu reino y queremos que tu reino se establezca aquí en la tierra con la manifestación del poder tuyo, Señor, con la manifestación del amor y la gracia. Pero te pido, amado Dios, que estemos solícitos, como dice la palabra, que tengamos diligencia, que estemos siempre preparados, que estemos unidos, que podamos dejar los prejuicios a un lado y que avancemos creyendo que cada uno de nosotros estamos mirando, como dijo Pablo, puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe, que cada uno de nosotros miremos hacia ti, y si te miramos a ti, vamos a estar unidos en amor, vamos a tener coinonía, vamos a partir el pan, vamos a orar, vamos a clamar. Oro, Padre mío, por Perú Ora, y oro por cada una de las iglesias que con diligencia, con fe y con gran expectativa, como nosotros, Señor, nos hemos unido a este llamado. Oro por la unidad de la iglesia, Señor, en el Perú, en cada una de las regiones. Oro para que cada persona deje de estar apuntando hacia su lado, Señor. Yo creo fielmente que para cada lugar hay una visión, hay un llamado puntual, hay un llamado especial, pero creo que el mismo Señor eres tú, es la misma palabra, es el mismo evangelio, pero es tu Santo Espíritu que a cada uno provee estrategias, ideas puntuales según la necesidad de cada lugar donde tú nos has establecido a cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por esta iniciativa, y gracias por cada uno de los consiervos y consiervas. Gracias por cada una de las personas que también, Señor, han enviado este video para edificación y para bendición de la iglesia y del pueblo de Dios. Así es que yo te doy muchas gracias, Señor, por hacernos partícipes de este tiempo especial. Oramos, Señor, para que tu sobre y abundante bendición que desciende de lo alto sea llenando y fortaleciendo a cada pastor, pastora, a cada iglesia, Señor, cada ministerio. Seamos uno en ti, y entre tanto, Señor, que vemos que estamos en los últimos tiempos, entre tanto que somos conscientes que tu palabra se sigue cumpliendo, y que ojalá, Señor, de ser sorprendidos, nos puedas llevar en un arpazo, un abrir y cerrar de ojos, que nos sorprendas sirviéndote, que nos sorprendas en santidad, que nos sorprendas siendo como tú. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo maravilloso, que sé que es de mucha edificación y fortalecimiento para tu pueblo, para tu iglesia. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Amado pueblo de Dios, amado cuerpo de Cristo, amada pastoral, les bendigo, les bendigo, les bendigo. Seguiremos orando por cada uno de ustedes, estando en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Por favor, ustedes sigan orando por nosotros. Gracias, Perú Ora. Gracias, amado pastor William, pastora Beatriz. Muchísimas gracias a Andreita, a nuestra hermana Isabel, y a cada uno que se ha sumado a este mover precioso que busca la unidad y el fortalecimiento de la iglesia en el Perú y en todas las naciones de la tierra.
Amados pastores, líderes, ministros y pueblo de Dios que nos siguen desde Perú y las naciones, reciban un saludo lleno de la gracia, de la paz y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy cordial a la iglesia que está en Chimbote, Perú. Amadas y amados, para todos un fuerte abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio poder compartir en este tiempo con Ministerios Asociados Perú Ora, una plataforma que levanta el clamor, la unidad y la visión de Dios en esta nación y más allá de sus fronteras. Amadas y amados, hoy no vengo solo con un mensaje, hoy vengo con un llamado urgente del cielo que dice: la unidad del cuerpo de Cristo es necesaria para vencer en los tiempos que vivimos. Soy la pastora Fanny Narváez García, fundadora del Ministerio Jehová Nissi Internacional, que le da cobertura a la Fundación Ministerio de Restauración Mujeres Edificando Muros y también al movimiento misionero para las naciones Pasión por Cristo. Le sirvo al Señor creyendo firmemente que la iglesia unida es una iglesia invencible. Por eso hoy la reflexión que traigo para compartir se titula Brazos en alto, la unidad que sostiene la victoria, y está basada en texto bíblico de Éxodo capítulo 17 versos 11 y 12. Dice la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y estamos tomando una porción bíblica que nos lleva al contexto bíblico de que para este tiempo el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Habían visto milagros extraordinarios. El Mar Rojo se había abierto frente a sus ojos, la provisión del maná, el agua brotar de la roca, pero ahora se enfrentan a Amalek, un enemigo que representa la oposición espiritual, el ataque al cansancio del pueblo y la lucha constante contra la obra de Dios. Entonces vemos que mientras Josué pelea en el valle, Moisés sube al monte con la vara de Dios. Y aquí vemos un principio importante, un principio eterno para establecer el reino de Dios en esta tierra, que la batalla no se gana solo en el valle, se define en el monte. Esto quiere decir no solo con espada, sino con intercesión. Moisés, aunque era el líder, profeta, escogido, vemos que se cansa, y es allí donde entran Aarón y Hur. Ellos entran no compitiendo, no criticando, ellos no se van, ellos empiezan a sostener. Entonces de acá parte una enseñanza central de esta reflexión. Número 1, la victoria depende de la unidad. Fíjate que leemos en la palabra de Dios que cuando los brazos de Moisés estaban en alto, el pueblo vencía. Pero cuando sus brazos bajaban, el enemigo avanzaba. ¿Y qué nos revela esto? Nos revela, número 1, que un líder solo se cansa. Número 2, un ministerio aislado se debilita. Número 3, una iglesia dividida pierde autoridad. Pero cuando hay unidad, la unción se sostiene. Vemos a Aarón y Hur. Ellos entendieron que la victoria no dependía de quién peleaba más, sino de quién sostenía mejor.
Otro punto importante en la enseñanza es que Aarón y Hur representan el cuerpo de Cristo. Aarón representa el liderazgo espiritual. Hur representa el apoyo fiel y silencioso. Ambos son necesarios. Hoy Dios está llamando a la iglesia, tanto acá en Perú como en todas las naciones, a sostener al que lidera, a orar por el que predica, a cubrir al que está al frente, a caminar juntos, aunque pensemos distintos, porque la unidad no es uniformidad, la unidad es propósito común bajo un mismo Señor. Otro punto importante de la enseñanza es que los brazos en alto representan la intercesión continua. Vemos que Moisés no está peleando, él estaba intercediendo. La iglesia no ha sido llamada solo a hacer actividades, amadas y amados. La iglesia ha sido llamada a sostener una atmósfera espiritual constante. Así que cuando la iglesia ora unida, el enemigo retrocede, la nación se abre, la visión se afirma, el avivamiento se mantiene. Entonces, hay una exhortación para nosotros, iglesia del Señor. No es tiempo de competir, no es tiempo de señalar, no es tiempo de dividir el cuerpo, amadas y amados. Este es tiempo de sostener brazos. Este es tiempo de decir, no te soltaré porque tu victoria es mi victoria. Y vemos que a través de este tipo de movimientos como Ministerios Asociados Perú Ora, no es solo una organización, es un altar de unidad, y Dios honra los altares donde su pueblo camina junto. Por eso quiero decirte, amada iglesia del Señor, tal vez hoy te sientes como Moisés, cansado, cansada, agotado, agotada, con los brazos temblando. Pero el Espíritu Santo te dice hoy, no estás sola, no estás solo. Dios levantará a Aarón y Hur a tu lado. La victoria no se perderá antes de que el sol se ponga. La batalla que enfrentas no terminará en derrota, porque Dios está afirmando tus manos con una unidad verdadera. Y es que entramos a un nuevo año y con él llegan expectativas, llegan metas, llegan planes, llegan sueños. Muchos trazan objetivos personales, ministeriales, congregacionales. Sin embargo, el Espíritu Santo nos confronta con una verdad eterna, y es que no todas las metas se sostienen solas, no todo lo que se planifica se conquista sin unidad. Vemos allí a Moisés. Así como Moisés no pudo sostener los brazos solo hasta la puesta del sol, ninguna visión se sostiene en soledad. Y este nuevo año no será ganado por los más fuertes, sino por los más unidos. Este es un año donde creemos que Dios afirmará manos cansadas, donde levantará relaciones correctas y donde la victoria vendrá por la unidad del Espíritu. Así que declaramos que este año será recordado como el año donde Dios conectó brazos. Muchas personas fijan metas desde la prisa, desde la presión, desde la comparación, pero vemos a un Moisés que subió primero al monte. Así que este año, antes de ejecutar, ora. Antes de correr, escucha. Antes de planificar, alinea tu corazón. Las metas espirituales se diseñan en la presencia de Dios, no solo en agenda. Y Moisés no negó su cansancio. Aarón
y Ur no juzgaron su debilidad. Este año Dios te dice, reconoce dónde te cansaste, identifica qué cargas no debes volver a llevar solo. Permite que otros sostengan tus brazos. Una meta sin apoyo se convierte en carga y una meta sostenida en unidad se convierte en victoria. Fíjate que la victoria, según el pasaje de la Biblia, donde estamos mencionando a Moisés y a esa victoria del pueblo, fue una victoria colectiva. Josué peleó, Moisés intercedió, Aarón y Hur sostuvieron, el pueblo venció. Entonces, este nuevo año, no planifiques solo, no avances sin cobertura, no crezcas sin comunión. Dios no bendice visiones aisladas, Dios bendice cuerpos alineados. No es tiempo de hablar mi llamado, mi visión, mi plataforma, no. Este es tiempo de hablar nuestro propósito, nuestra asignación, nuestro avance como cuerpo. El enemigo no teme a una iglesia talentosa, pero él tiembla ante una iglesia unida. Por eso este año estamos declarando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que este movimiento de ministerios asociados Perú Ora será un punto de conexión. Estamos creyendo que será un altar de intercesión, un lugar donde los brazos se sostienen, una voz profética para Perú y para las naciones. Dios usará este ministerio, lo creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Será usado para levantar líderes cansados, será usado para reafirmar visiones debilitadas, para restaurar relaciones ministeriales, para activar estrategias espirituales para la nación. Por eso, desde este altar, les invito a que declaren conmigo: este es el año de los brazos firmes. Este es el año de la unidad verdadera. Este es el año de metas sostenidas por Dios. Este es el año donde la iglesia vence unida. Oh, sí, Señor, lo creemos. Y aún más declaramos sobre Perú avivamiento, gobierno de Dios, iglesias alineadas, familias restauradas. Declaramos sobre las naciones un despertar espiritual, puertas abiertas al evangelio y obreros levantados con pasión. Por eso les invito, mis amadas y mis amados, a orar. Amadas, no nos cansemos de seguir alertando y de seguir promoviendo la unidad como cuerpo en Cristo. Y es una meta importante para nuevo año, esa meta primordial de nosotros ver qué puedo hacer para promover la unidad del cuerpo de Cristo. Necesitamos verdaderamente buscar a Jehová y su poder. Necesitamos buscar su rostro y consolidar el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, promover ese amor, el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, entender la profundidad cuando la palabra de Dios dice que somos un cuerpo, tenemos diferentes funciones, pero todos somos miembros de un solo cuerpo. Es un solo cuerpo, un solo Señor y un solo Espíritu. Vamos a orar. Oh Señor, Padre eterno, amado Dios, Rey del cielo y de la tierra, desde acá, desde Cusco, Perú, nos unimos a todo el Perú y en todas las naciones, a la Iglesia Universal, clamando y orando delante de ti, Padre eterno. Oh Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantamos nuestras manos como una iglesia unida, como un solo cuerpo, como una sola voz. Declaramos que Perú pertenece a Cristo. Declaramos que se levantan altares de oración en esta nación. Declaramos unidad donde hubo división. Declaramos
Damos fuerza nueva para los líderes cansados. Señor mío y Dios mío, desde este altar enviamos la palabra afirmando hoy los brazos de pastores, de profetas, de evangelistas, de maestros, de apóstoles. Oramos por la Iglesia Universal para que camine en amor, para que camine en honra, para que camine en visión compartida. Declaramos sobre este nuevo año una dirección clara del cielo, un avivamiento genuino, puertas abiertas a las naciones, una iglesia unida, una iglesia firme, una iglesia victoriosa. Bendecimos de manera especial este movimiento, Ministerios Asociados Perú Ora, que sean un instrumento de conexión, de intercesión, de avance del reino. Padre mío y Dios mío, que nunca falten los Aarón ni los Ur, Padre amado, en esta obra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Padre, alabanza y gloria atribuimos a ti. Síguenos uniendo en ese amor fraternal, ese amor incomparable. Señor, un sello de garantía sobre nuestras vidas, ese amor tuyo, para decir que somos verdaderos hijos de Dios. Oh, Señor mío y Dios mío, mira a tu pueblo, cada líder, pastor, Dios amado, cada uno de los que ejercen ministerio dentro de tu obra. Si están enfermos, si están cansados, extiende tus brazos, extiende tu mano, ten misericordia, fortalece, sana, liberta, bautiza, da poder a tu pueblo, trae revelación, visiones. Señor mío y Dios mío, que podamos consolidar una unidad como a ti te agrada. Oh, que podamos alegrar tu corazón, Señor, cada día como hijos e hijas. Oh Señor, y sigue produciendo una pasión en nuestros corazones, apasionados por buscarte. Señor, apasionados, una comunión íntima para escucharte hablar. Señor mío y Dios mío, ayúdanos como iglesia, Padre, a tener esa cercanía contigo, buscar, Señor, antes que las agendas, tu dirección, Señor, en todo cuanto hacemos, para que tu gloria sea vista con poder sobre esta tierra. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Oh, qué precioso poder estar en la presencia del Señor y estar con Él allí, orando, intercediendo, llevando las peticiones delante de su presencia. Dios es fiel, para siempre son sus misericordias. Así que mis amadas y mis amados, una vez más, de que la bendición de Dios esté con todos vosotros, que el Señor les bendiga poderosamente, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, vuestros corazones. Recuerden, cuando sostenemos los brazos los unos de los otros, la victoria es segura. Un abrazo en Cristo Jesús desde el corazón pastoral y misionero. Que tengan unos días hermosos de comienzo de nuevo año. Amados, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios es bueno, Dios es fiel. Gloria a su nombre.
Muy buenos días todavía, amados hermanos, pastores, que nos ven a través de este ministerio Perú Ora en Chimbote. Les saluda el pastor Armando Clavo de la ciudad de Lima, pastor de la Iglesia Embajada de Cristo. En esta oportunidad quiero agradecer la invitación para poder ser parte de esta intención del ministerio Perú Ora de poder llegar a los pastores, no solamente de Chimbote, sino a nivel nacional e internacional, y poder dar cumplimiento a algo que nuestro Señor Jesucristo ordenó, y es la unidad de la iglesia. Una de las cosas importantes, más que cualquier otra cosa, en la cual Jesús le puso énfasis, es a la cuestión de la unidad. Y es algo que a través del tiempo, de la historia de la iglesia, es algo que no se ha dado en su totalidad, por diferentes razones. En realidad, anteriormente o antiguamente, por cuestiones doctrinales, por cosas que de repente a través de la historia se han ido poniendo de acuerdo en algunos aspectos. Pero entendamos que hoy hay un espíritu que está desuniendo a la iglesia, que está desuniendo a los ministros, que está desuniendo a los pastores. Y este espíritu, gloria al Señor, está tratando y está logrando la desarticulación de la iglesia. Cuando nosotros hablamos acerca de la unidad de la iglesia, estamos hablando de que en la iglesia no se logre divisiones. Y nosotros podemos darnos cuenta que iglesias y organizaciones se dividen por diferentes razones, diferentes aspectos de la vida. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender como ministros, como siervos de Dios, es que debemos proteger la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es tan importante, hermanos. Gloria al Señor, que el Señor Jesucristo hizo esa oración para que nosotros seamos uno. Una de las cosas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el capítulo conocido por todos nosotros, que es el Salmo 133, desde el versículo 1 al versículo 3 encontramos cómo es que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos da a nosotros esta referencia, nos da a nosotros esta palabra que procede del mismo corazón de Dios. Cuando Él dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Él dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía bendición, o envía Jehová bendición y vida eterna. Bien, una de las intenciones de Dios para su iglesia es justamente la armonía, es justamente la unidad. Y el Señor dice claramente que cuando hay unidad, cuando hay esta armonía, cuando hay toda esta bendición de estar juntos, gloria al Señor, dice que esta reunión se torna buena y se torna deliciosa. Pero claro, eso no es una realidad del día de hoy, ¿verdad? Y en muy pocas instituciones e iglesias locales se ve pues este tipo de unidad, ¿no? Una de las cosas que vemos claramente en el cuerpo de Cristo es la desintegración de esta unidad. Y hoy por hoy pues las redes sociales se han vuelto ese canal por el cual nosotros podemos ya no simplemente protegernos como hermanos en Cristo, sino un medio por el cual acusarnos de las cosas que en realidad tal vez sean ciertas o no en la vida de algunos creyentes o algunos ministros del Señor, pero Dios no nos mandó a ser jueces de nadie, y menos nos ordenó utilizar las redes sociales para poder mancillar
el nombre del cuerpo de Cristo. Porque aunque nosotros no nos damos cuenta muchas veces, el utilizar las redes sociales, no solamente estamos declarando, gloria al Señor, lo malo que puede estar sucediendo en el cuerpo de Cristo, sino que la gente que aún no conoce a Jesús, que aún no conoce al Señor, está oyendo todas estas cosas. Y entonces ellos están evaluando y tomando decisiones si es bueno o no ser parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Y esta razón es porque no hemos entendido el corazón de Dios. El corazón de Dios es la unidad de la iglesia, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus conceptos doctrinales y a pesar de sus debilidades. Nosotros somos un cuerpo y la Biblia dice que si un miembro del cuerpo se lastima o no está funcionando bien, dice que todo el cuerpo debe dolerse, dice que todo el cuerpo lo siente. Y en realidad hay parte del cuerpo de Cristo que se ha vuelto indolente, que en vez de ayudar a su hermano, que en vez de socorrerlo y sacarlo de la equivocación o del error en que se encuentra, hoy en día lo que hacemos es señalar la debilidad. Y entonces nos acordamos de la vez en que Noé, después del diluvio, hizo un viñedo e hizo una bebida alcohólica y se emborrachó de tal manera que se quedó totalmente desnudo. Y su hijo Cam se burló de él al ver a su padre en esa condición. Fue a contarle a sus hermanos lo loco que había sido su padre. Pero sus hermanos, teniendo prudencia y conociendo que esto no era correcto, el burlarse de la desnudez de su padre, ellos caminaron a espaldas para cubrir a su padre, para cubrir la debilidad de su padre. Y es algo que nosotros hemos olvidado, porque en vez de ayudar, no de querer hacernos los ciegos ante lo que ocurre, sino simplemente ayudarnos, simplemente acercarnos a esa persona, conversar con él, sacarla de su error. La Biblia dice que si tú haces volver del error a tu hermano, has ganado un alma. Entonces, si una persona simplemente quiere usar las redes sociales para desarticular, manchar el testimonio, no solo de una persona, no solo de una denominación, una iglesia, una organización, sino que está manchando el nombre de nuestro Señor Jesucristo ante la sociedad en que hoy vivimos. Entonces Dios está interesado en la unidad de su iglesia. Él no está interesado en que su iglesia se divida. Él no está interesado en que su iglesia camine odiándose, resentida de uno de otro, creando raíces de amargura. El Señor no nos ha mandado a juzgar a nadie. Es más, la Biblia nos enseña a nosotros que ¿quiénes somos nosotros para juzgar a criado ajeno? Dice la Biblia que si cae, para Dios cae. Y si está en pie, para Dios está en pie. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque si no nos volvemos jueces. Y Dios no nos ha mandado a ser jueces. Sí, podemos juzgar lo que está ocurriendo dentro del cuerpo de Cristo. Sí, podemos acercarnos en un espíritu de no competencia y poder considerarnos a nosotros mismos, porque no vaya a ser que nosotros también caigamos en el mismo error, dice las Escrituras. Entonces queremos entender que debemos protegernos. Protegernos no es taparnos nuestros pecados, sino protegernos de que el enemigo no gane ventaja en nuestra vida, en nuestro hermano, en nuestro compañero de milicia, en el servicio de hacer la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas que la Biblia expresa es que no debemos darle pie a la división. La unidad es el alma de la comunión. Si usted destruye o arranca
el corazón de lo que significa el cuerpo de Cristo. Y en este caso el corazón es la unidad. Gloria al Señor. Entonces, la esencia de lo que somos o de quién debemos ser en el cuerpo de Cristo se desmorona, se quiebra. Y entonces hoy por hoy somos la burla de la sociedad que no ama al Señor, de la sociedad que niega a Cristo. Hoy por hoy se nos dice que nosotros nos dividimos más que cualquier otra organización no cristiana. Fíjese que los malos, aquellos que no conocen a Dios, se unen para hacer sus maldades. Se juntan en un solo pensamiento para hacer sus crueldades. Pero la iglesia se separa en base a la verdad, pensando que la unidad se realiza en ese sentido. Se realiza en el desquebrajamiento de lo que debería ser la amistad y de lo que debería ser el amor. Porque si yo soy amigo en todo tiempo. Eso es lo que la palabra de Dios a nosotros nos señala. Gloria al Señor, que un amigo ama en todo tiempo y es un hermano en tiempo de angustia, o mejor que un hermano en tiempo de angustia. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y mire lo interesante, porque entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hay tal cosa como la división. Ellos son uno, en todo sentido de la palabra. Ellos son uno solo, en un solo pensamiento, en un solo sentir, en un solo accionar. Y ese es el ejemplo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Porque esa fue la oración de nuestro Señor Jesús cuando Él oró y dijo: para que ellos sean uno, así como tú, oh Padre, tú y yo, Padre, somos uno. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que entender que el enemigo buscará cualquier cosa, cualquier manera de poder separarnos. Y en realidad lo ha venido logrando. No en su totalidad, pero sí en algún porcentaje ha venido lográndolo. Y eso lo podemos nosotros ver y darnos cuenta, porque las redes sociales están llenas de personas que pertenecen al cuerpo de Cristo, pero que en realidad son gente que no ha entendido el corazón de Dios. Porque en vez de predicar a Cristo, en vez de anunciar el evangelio de la salvación, lo que hacen es ocuparse en las debilidades de los demás. Ocuparse si esta persona está hablando bien doctrinalmente o no está hablando bien doctrinalmente, si esta persona está caminando bien en un buen testimonio o está pecando, y se ocupan más en degradar a las personas que en predicar el evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros miramos las escrituras, no encontramos a un Pablo denigrando a las personas o ocupándose en que ellos están haciendo algo mal. Es más, él se acercaba a las personas. ¿Recuerda a Pedro? Cuando Pedro estaba haciendo mal, cuando cuando él estaba con los gentiles, se comportaba y comía con ellos y vivía como los gentiles. Y luego cuando aparecían los judíos o los judaizantes, él se separaba de los gentiles y se hacía loco y entonces caminaba en una hipocresía. Pablo, al ver ese mal comportamiento, se acercó, le llamó la atención, habló no públicamente, sino en una reunión de pastores y ministros, y expuso su situación y le habló duramente para que él tomara una actitud diferente. Pero hoy no. Hoy nos enteramos algo que alguien hizo o que alguien te comentó sin averiguar, sin constatar, sin ser testigo. Hoy usamos las redes sociales para atacar. Una palabra maldicha tuya puede ser transgiversada y puede ser utilizada como una herramienta para atacar al hermano. Es algo que el Señor no nos manda. Entonces, la causa por la cual
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno, es porque ellos tienen el mismo pensamiento. Y ese es el pensamiento que Dios quiere que tengamos. Dice que nos armemos del pensamiento de Cristo. Y ese pensamiento es un pensamiento de amor, no es un pensamiento de venganza. Porque hoy en día nosotros podemos ver personas que por venganza están destruyendo el testimonio de otras personas. Porque no les gustó algo, porque piensan que así no deben ser las cosas, pero no se consideran a sí mismos que ellos están cayendo en la trampa del enemigo. Dios ama la unidad. La razón es porque ellos son uno. Son uno. Ellos no están separados por ninguna razón o circunstancias. Esa es la idea de Dios. Mucha gente dice, es que Él es Dios, ellos son Dios, entonces como es Dios, entonces ellos son perfectos. Sí, claramente, nosotros no somos perfectos, pero caminamos hacia esa perfección. Y si no nos esforzamos por amarnos unos a otros, por protegernos unos a otros, ¿quién lo hará? ¿El mundo? El mundo está en contra de nosotros. Las leyes de nuestro país se tornan en contra de nosotros. Comunidades que se juntan para destruir a la iglesia. Y la iglesia se destruye a sí misma porque no está tomando en cuenta el consejo de Dios. En Juan capítulo 17, versículos 20 al 23, yo quiero leer con usted. Fíjese, dice el Señor Jesucristo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Fíjese que el Señor Jesús dijo que para que nosotros seamos perfectos en unidad. Cuando se menciona la palabra perfectos, no está hablando de una situación de no cometer errores o de no fallar. Esa palabra perfecto allí es la palabra madurez. Cuando una persona ha madurado en el Señor, cuando una persona ha dejado de ser niño, ha dejado de ser adolescente, ya no necesita que le estén dando la mamila. Entonces ha llegado a una madurez, a una perfección. Y él entiende ahora que la unidad es mejor que la división. Que el poder ayudar a su hermano es mejor que calumniarlo, que señalarle sus debilidades. Y entonces entiende ahora que su propósito no ha sido el señalar a criado ajeno, sino simplemente el de anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor Jesús, en su oración, Él dice, y Él ruega, para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa es una de las razones por la cual nosotros necesitamos entender que en el mismo nivel en que el Señor es uno con el Padre, porque Él dice, tú en mí y yo en ti, eso nos hace unos. Y la Biblia dice claramente que nosotros estamos en Cristo, que Él y nosotros somos uno. Y esta es la razón por la que Él también quiere que tú y yo seamos uno. Que si tenemos alguna situación en nuestra vida y hemos pecado y hemos fallado al Señor, nos acerquemos en oración considerándonos a nosotros mismos, para que no vaya a ser que el día que tú falles también tengas que recibir aquello que has dado, ¿verdad? La Biblia habla acerca de la regla de oro y dice, así como tú quieres que te traten a ti, trata a los demás. Entonces, todos tenemos algún tipo de debilidad y desacierto en nuestra vida y tenemos que entenderlo. Mi amado hermano,
y amigo en el ministerio. Recuerda que la idea de Dios no es destruirnos a nosotros mismos, sino es de protegernos y cuidarnos. Entonces no hay nada más valioso para Dios que su iglesia camine en unidad. Él pagó el precio más alto para que nosotros como iglesia vivamos unidos, no destruyéndonos, no difamándonos, no mostrando y burlándote de la desnudez de tu hermano, menos para que lo publiques a través de las redes sociales. Qué malo es ya que el mundo nos odie para estar odiándonos nosotros, porque esta actitud de restregarle la desnudez de tu hermano al mundo que no conoce a Cristo no es una actitud de bondad, sino de maldad. Porque si tú no has tenido la ocasión de verificar perfectamente lo que ha ocurrido, de fuentes fidedignas, o de haber presenciado tú mismo el acto, o simplemente porque simplemente no entiendes algo que Dios ordenó hacer a otra persona, entonces tengas tú el derecho de querer malograr el testimonio de los demás. ¿No te gustaría que eso hagan contigo el día que tú cometas una falta? Tú querrías que alguien te levante, que alguien te ayude a salir del error. Por último, yo quiero ir terminando esta reflexión. La división es como una serpiente cascabel. Ninguna persona en su sano juicio soltaría una serpiente cascabel en su hogar. Naturalmente, es muy peligroso. Pero es lo que hacemos cuando nosotros permitimos que el enemigo gane ventaja en nuestros pensamientos y nos llena de muchas ideas que no son bíblicas, que están contrarias a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede si nosotros dejamos que el enemigo nos use? Destruirá tu vida principalmente. ¿Por qué? Porque el enemigo está ganando ventaja en tu mente y está tomando control de tus acciones. No dejes que esta serpiente cascabel, al cual muchos han soltado en el cuerpo de Cristo, destruya al mismo cuerpo. Mi amado pastor y amigo, quiero agradecerte por haberme oído en esta reflexión. Espero haber ayudado y espero que reflexionemos en el hecho de que no necesitamos hablar de alguien más que de Jesucristo. Alabado sea el Señor. En Efesios 4, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo escribe: Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos o esforzándose en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice que debemos ser solícitos o esforzándonos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar, esforzarse. Necesitamos entender que el Espíritu Santo no es quien está utilizando nuestras vidas para hablar de alguien más. Él quiere utilizar nuestra vida para hablar solamente de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Quiero hacer esta oración contigo. Padre bueno, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que tú deseas y anhelas para tu iglesia, para tus ministros, para tus pastores. Tú has dicho, Señor, que quieres la unidad, no la desintegración de tu iglesia. Y oramos por la unidad, Señor. Y oramos para que cada ministro y pastor
Señor, puedan meditar en el hecho de que tu espíritu no está a favor de la división, sino de la unidad. Enséñanos a ser solícitos, esforzados, para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Señor, en el nombre de Jesús, te agradezco porque sé que tú quieres esta unidad para tu iglesia. Esta fue tu oración y es lo que nosotros también anhelamos a través de este ministerio Perú Ora, Señor. Gracias, porque yo sé que tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sé que tu palabra nunca regresará vacía, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano en Cristo. Te esperamos en la próxima reunión de Perú Ora. Bendiciones. Estuvimos en Lima por 2 días y este fue nuestro día 1. Asistimos a un congreso internacional. Así es, un congreso internacional donde hubo pastores de Corea del Sur y de todos los alrededores del Perú. Y queremos agradecer porque todo el evento estuvo muy bien organizado y fue de verdad de gran bendición. Al día siguiente asistimos a una conferencia organizada por la SBP, donde también nos comentaron todo lo que vienen realizando para que puedan llevar la palabra de Dios a cada rincón del Perú. Luego de ello nos llevaron a un museo. Así es, hermano, un museo dirigido por la Sociedad Bíblica Peruana. El ingreso es totalmente gratis, así como lo escuchan, es totalmente gratis, no tienes que pagar absolutamente ni un sol. Sabiendo esto, ya pueden venir a Avenida Petituar 991 en la ciudad de Lima. Escriban en los comentarios si ustedes también sabían que existía este museo. Para ser sinceros, es nuestra primera vez, recién nos enteramos y nos encantó. Podíamos observar variedad de Biblias traducidas en diferentes idiomas e incluso
Biblia escrita en el idioma original. Así que ya saben, pueden visitar el Museo de la Sociedad Bíblica Peruana en Lima. También podrán encontrar, obviamente, a la Casa de la Biblia, donde, por cierto, tienen variedad de Biblias. Si estás en Lima, no te olvides de darte una vuelta por aquí en Avenida Petitón.